Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas, Vicente, y a todos los que nos están siguiendo. Yo es que le estaba diciendo antes a la gente que es un espacio para panenquitas, digamos. O sea, esta información es para paladares exquisitos y la verdad es que a mí me interesa bastante. Llevo mucho tiempo, ya sabes que te voy preguntando de vez en cuando y te sigo en redes sociales y en cuanto el otro día vi el tuit tuyo de 15-17 de octubre, una fecha clave con la 140 sesión del COI, dije, vamos a llamar a Jaime para que nos actualice cuál es la situación. Así que no sé, primero te pido un poco cómo explicarías un poco, luego vamos a lo particular, pero cómo explicarías grosso modo cuál es la situación actual de Rusia, Juegos Olímpicos, COI. Bueno, la verdad que es una situación que se ha enquistado ya de lo problemático que era ya el tema de la guerra y la sanción a nivel mundial, no solo político, sino también al deportivo. Recordamos que hace pocos días hemos cumplido un año de la guerra Ucrania-Rusia Ya y ves. desde el primer momento el mundo del deporte dio un paso adelante en sancionar deportivamente a los deportistas rusos. La práctica totalidad, no todos, pero casi todos los deportes a nivel mundial sancionaron la participación no solo de Rusia, sino también de sus deportistas, aunque estuvieran participando a nivel neutral, y solo algunos reductos como el profesionalismo en el tenis u otros deportes de similar corte, pues se mantuvieron en liza hasta el día de hoy. Y bueno, la situación no ha evolucionado mucho, sinceramente. Sigue habiendo esas sanciones. Lo que sí que se ha intentado, sobre todo a partir de comunicaciones y conversaciones desde el Comité Olímpico Internacional, desde el verano pasado hasta Navidad, era desbloquear la situación, es decir, plantear una salida para que los deportistas rusos pudieran participar en las competiciones internacionales y como fin último los Juegos Olímpicos, puesto que al final es lo que tapa todo, ¿no? Los Juegos Olímpicos respecto al resto de eventos. Parecía que todo iba bien, además el trabajo de fontanería lo había hecho bastante bien el Comité Olímpico Internacional, por detrás con las federaciones internacionales, con Naciones Unidas, que recordamos que sacó un comunicado solicitando, ¿no?, que el deporte y el mundo de la política no hubiera vasos comunicantes y que por lo tanto los deportistas rusos debían de participar en igualdad de condiciones al resto de deportistas del resto del mundo. Parecía que todo iba muy bien hasta Navidad, pero hubo países, sobre todo del entorno de Rusia, lógicamente, los que se sienten más heridos por esta situación, como pueden ser los países escandinavos, que capitanearon un movimiento con el objetivo de que esta iniciativa del Comité Olímpico Internacional no prosperara. Lógicamente, al ser un tema un poco que toca muchas sensibilidades, Hmm. pues lógicamente ganó muchos adeptos en el mundo occidental, es decir, toda Europa que estaba volcada con Ucrania, pues también cogió ese planteamiento de, oye, los países que están en su entorno se ven todavía amenazados. Nosotros no podemos dar como socios europeos, no podemos dar ese paso que pide el Comité Olímpico Internacional y reconocer a los deportistas rusos con total normalidad. Esto provocó una cumbre entre 35 países de todo el mundo, es decir, eminentemente europeos, pero también los países más potentes a nivel mundial. Estuvieron presentes también Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia, y se sacó un comunicado diciendo que se estaba en contra de la participación de Rusia, de sus deportistas. Siempre que hablamos de Rusia y de sus deportistas, lo hacemos extensible a los bielorrusos, ¿vale? Hablamos de Vale, te iba a Rusia. preguntar eso, si Bielorrusia en todas las disciplinas también habían sido vetados. Exactamente. Está al mismo nivel, las sanciones que se están imponiendo a nivel deportivo están al mismo nivel tanto Rusia como Bielorrusia. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos al día de hoy con ese planteamiento de esos 35 países de todo el mundo, requiriendo que no haya una participación de Rusia, pero lo hacen con muchas comillas y muchas incertidumbres, que es lo que vamos a intentar desvelar en el día de hoy. ¿Vale? Porque dicen no participación de Rusia, pero dejan la puerta abierta a otro formato, sin dar tampoco ningún planteamiento ni ninguna idea que pueda ser provechosa para el Comité Olímpico Internacional. Entonces, estamos en un mar complejo de navegar y bueno, intentamos hoy dar un poquito de luz. Vamos a ir por partes, sí. Lo primero, fechas clave para dilucidar o para resolver este conflicto. ¿Cuáles serían?
Las fechas clave al final están siendo muy móviles, porque para el Comité Olímpico Internacional a la vuelta de Navidad lo que querían ya es tener un acuerdo o un plan de trabajo con las federaciones internacionales para establecer una implementación del retorno progresivo de los deportistas rusos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que esos plazos que se planteaba el COI han sido rotos completamente, hechos añicos por esta cumbre que te comentaba a nivel mundial, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el Comité Olímpico Internacional sigue estableciendo una serie de comunicaciones y ha hecho públicos que últimamente ha hecho esas comunicaciones con las federaciones mundiales y se plantean hasta verano. Es decir, básicamente hasta verano, ¿por qué? Porque, lógicamente, los procesos clasificatorios para los Juegos Olímpicos, muchos de ellos ya están en liza. Y los que no son inminentes. ¿Eso qué provocaría? Que, lógicamente, cualquier medida que pudiera implementarse no sirviera de nada si al final o bien los procesos están terminados o están tan avanzados que no le permiten a los deportistas rusos integrarse dentro de ellos. Entonces, el verano va a ser una fecha clave para tomar esas decisiones. Vale, estamos viendo en imagen una diapo que me han mandado. Rusia con equipo independiente, deportistas rusos como neutrales, deportistas rusos como refugiados, sin presencia de Rusia. Y tiene unos colores ahí cada opción. Explícanos. Es básicamente un semáforo, ¿no? Para ver realmente a día de hoy cómo está la situación de Rusia. Tenemos desde lo más casi, bueno, imposible, por eso está negro, que es que Rusia participe con un equipo independiente. Recordamos que Rusia tiene ya un bagaje de una historia compleja, es decir, desde Río 2016 Rusia no ha sido Rusia. Ha participado con otra serie de denominaciones, con otra serie de acrónimos, vinculada eminentemente a motivos de dopaje y sanciones al comité, realmente al Estado, a Rusia. Entonces, pero aunque participaban con acrónimos, como digo, como por ejemplo ROC, Russian Olympic Committee, era Rusia, es decir, les prohibían llevar la bandera de Rusia, les podían prohibir llevar que el himno ruso sonara, tanto al inicio como cuando conseguían una medalla de oro, pero todo el mundo, no nos engañamos, ROC era Rusia, y no llevaban la bandera de Rusia, pero llevaban la del Comité Olímpico, y no sonaba el himno ruso, pero sonaba un himno, me parece que era un concierto de Tchaikovsky, ¿de acuerdo? Es decir, era Rusia, pero vista con otros ojos y un poquito más soft que lo que quería realmente el Comité Olímpico Internacional. Eso no se plantea a día de hoy. Lógicamente, mientras dure la guerra, Rusia no va a participar en los Juegos Olímpicos, aunque sea con otra denominación, aunque sea con un trampantojo como lo que simularon durante los últimos Juegos Olímpicos. Por eso esa opción la tenemos en negro. ¿De acuerdo? Que sí que podemos ver como algo viable, aunque muy complejo, que los deportistas rusos participen como neutrales. Es decir, que se busque una fórmula en la que, aunque no simbolice al equipo ruso, pero puedan participar bajo bandera olímpica. Recordamos diferentes combinados olímpicos en Barcelona 92, ¿no? Toda la época de la caída del bloque comunista, la guerra de la extinta Yugoslavia. Allí se generaron una serie de formatos de equipos que no representaban directamente a su país, ¿de acuerdo? Pero que sí que eran neutrales. Unos sí que eran más parecidos al equipo de Rusia independiente, que hemos hablado de los últimos Juegos Olímpicos, pero el otro eran realmente neutrales, es decir, participaban bajo bandera olímpica, que es un formato que utilizó durante mucho tiempo el Comité Olímpico Internacional. Ese planteamiento era realmente el que el Comité Olímpico Internacional quería implementar de cara a París 2024. ¿Qué pasa? Que esa neutralidad es mal vista por todos los países de su alrededor. Es decir, vale, les quitamos todos sus símbolos, les quitamos su bandera, aunque sea el Comité Olímpico, les quitamos un himno, aunque no sea su himno y sea una marcha de un concierto de Tchaikovsky, etcétera, etcétera, pero va a seguir siendo Rusia. Van a tener un contingente muy amplio que va a hacer, con el paso del tiempo, vamos a recordar que Rusia formó parte de esos Juegos Olímpicos. Eso es lo que quería el Comité Olímpico Internacional y gestionó con las federaciones internacionales, y que a día de hoy se encuentra en un stand-by muy peligroso, porque por ahí le han dicho que no, los países de esta cumbre internacional. Entonces, pasamos a una opción bastante más viable y que yo creo que es la que se va a producir. No sé con qué formato final, porque eso va a ser el caballo de batalla del COI y el problema del COI, que quien lo tiene encima de la mesa realmente, porque lo que han hecho los estados es echarle la patata caliente encima al COI. Le han dicho, oye, no lo queremos así y vamos a ir en contra si tú lo quieres así. Entonces, busca una solución en la que todos estemos contentos. Y yo creo que este formato, estas dos
luces, ¿no?, del semáforo verdes, deportistas rusos como refugiados o directamente sin presencia de Rusia y con alguna pincelada de algún deportista invitado porque abandone Rusia y demás, yo creo que es lo que se plantea a día de hoy. Y me explico un poquito más en profundidad porque queda un poquito farragoso. En las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional ha creado lo que ellos llaman el equipo de refugiados. Es decir, ya no compiten bajo bandera olímpica los deportistas que no tienen una nación, sino que el propio Comité Olímpico Internacional ha creado lo que se llama el equipo de refugiados. Por ejemplo, los refugiados de Sudán del Sur, pues no pueden participar por su país porque están en guerra y participan por otros países. O, por ejemplo, otros países en África que también se encuentran en guerra o que han sido represaliados por motivos políticos, como pueden ser en países como Irán o países como Irak, pues han huido de esos países y el COI crea su propio equipo, el Comité Olímpico Internacional crea su propio equipo para que representen a todo ese tipo de población. Ese planteamiento se ha realizado con los deportistas rusos, ¿vale? Y ha habido muchas voces que han promulgado eso. ¿Cuál es la problemática de todo eso? Que algunos países piden que, lógicamente, claro, ¿cómo divides tú que un deportista que está en los mítines políticos de Rusia luego solicite participar como refugiado olímpico? Realmente no es un refugiado de verdad, sino que es un deportista que utiliza un subterfugio que se ha planteado como el equipo de refugiados para tomar parte en los Juegos Olímpicos. Entonces, muchos países lo que han solicitado es que esos deportistas políticamente renieguen de Rusia, lo cual yo lo veo bastante complicado, porque Rusia, a todas esas personas que reniegan, claro, a todos esos que se exilian, ya sabemos cómo los trata y cómo los persigue más allá de sus fronteras incluso, porque hemos conocido, desgraciadamente, que se han conocido muertes del servicio secreto ruso en países extranjeros a personas que se habían exiliado y que habían renegado de Rusia. Entonces, es un doble juego que es muy difícil de plantear a los deportistas. Oye, reniega de tu país si quieres participar en los Juegos Olímpicos. Yo creo que el movimiento olímpico también va en contra de eso. No puedes poner contra la espada y la pared a los deportistas. Entonces, yo creo que al final va a ser el planteamiento, ¿no? Entroncarlos dentro de una neutralidad, pero totalmente aislada, de que ellos sean un núcleo cerrado de deportistas neutrales, que es lo que nos planteaba la lucecita roja. Irnos a un planteamiento de refugiados, de un equipo que puedan participar junto con otro tipo de deportistas que nada tienen que ver con Rusia, bajo el amparo del Comité Olímpico Internacional, pero, como decía, ahí está la patata caliente. El planteamiento final que hará el Comité Olímpico Internacional para permitir esa participación con el beneplácito de las grandes potencias mundiales y que Rusia también nos diga no participamos en estas condiciones y vetamos totalmente cualquier tipo de participación de nuestros deportistas, si no, tomaríamos represalias contra ellos. Entonces, no es fácil la situación, cada vez se está enfangando más, pero yo creo sinceramente, y si tengo que dar mi opinión, es que el Comité Olímpico Internacional está haciendo un buen trabajo, sinceramente, lo creo así. Muchas veces se equivoca, pero aquí está entre la espada y la pared y yo creo que intentar salvaguardar los intereses de los deportistas es muy importante. Vale que pueden ser personas con una moral más o menos distinta, pero ¿por qué no decimos eso de deportistas en Irán, deportistas en Irak, que también defienden regímenes complejos de defender? O Israel, que yo siempre pongo el ejemplo de Israel con la EHF, con la Federación Europea. Le faltó tiempo para sancionar a Rusia y Bielorrusia, pero Israel sigue compitiendo a sus anchas y no sé, igual el conflicto lleva más tiempo todavía. Totalmente, es un doble rasero de los estados que lógicamente muchas veces actúan de manera populista intentando lanzar mensajes pacíficos sin mojarse mucho, que es lo que realmente han hecho y lo que yo les critico, ¿vale? Porque, por ejemplo, ahora, y te paso al boxeo, ahora mismo esos países dijeron que no iban a competir contra ningún deportista ruso que representara a su propia bandera, ruso y bielorruso, recuerdo. Pero España, y por no irnos más lejos, que firmó ese documento de los 35 países, va a dejar participar a la selección española de boxeo femenino en el Mundial de Boxeo Femenino, en el cual va a participar Rusia con su propia bandera, porque el boxeo es el único deporte, debido a un enfrentamiento que tiene directamente la Federación Internacional con el Comité Olímpico Internacional, y por eso que el boxeo corra peligro dentro de los Juegos Olímpicos, pues como digo, en boxeo sí que se les permite, es el único deporte olímpico que sí que se les permite. ¿Por qué España permite participar
a la selección española de boxeo femenino contra deportistas rusos en el Campeonato del Mundo de Boxeo y no o firma ese papel solicitando que no se participe en los Juegos Olímpicos. Al final es lo mismo, ¿no? Como digo, es un doble rasero, los estados tiran la patata, lanzan su mensaje pacifista, que muchas veces también es populista, y al final la patata caliente la tiene el Comité Olímpico Internacional, quien tiene que reaccionar, pero que yo creo que realmente al final va a encontrar una solución, puesto que yo creo que al final el interés es mutuo por muchas partes, y la geopolítica, lo que se pueda decir por delante es muy distinto a lo que suceda por detrás. Eso te iba a decir, populista e hipócrita, yo creo, también en parte. Veremos lo que pasa. Segunda diapositiva. Quiero que nos ilumines. Wildcard Mundial, 2. Campeonato del Mundo 23, 1. 3 preolímpicos mundiales, 6. Pues aquí vamos a explicar a través de esta diapositiva qué pasaría si en el hipotético caso de que el Comité Olímpico Internacional creara una herramienta, una pasarela para que, en primer lugar, pudieran participar deportistas rusos en los Juegos Olímpicos. Y en segundo lugar, para que esa herramienta que generaran, esa pasarela que generaran, habilitara también a los equipos, que es más complejo aún que a los deportes individuales, porque al final, en muchos deportes, por ejemplo, en atletismo, tú no tienes por qué enfrentarte para conseguir tu mínima para los Juegos Olímpicos a deportistas de Rusia, perdón, de Ucrania o de otros países del mundo que a lo mejor no quieren tener un enfrentamiento directo contigo. Pero, por ejemplo, en balonmano son partidos al caos, ¿vale? Son caras a cara, ¿vale? Son enfrentamientos directos. Entonces, es imposible generar una herramienta que habilite la participación de Rusia y que al final no tenga algún tipo de enfrentamiento sin manipular una competición. Por lo tanto, estamos hablando de la diapositiva anterior, que el Comité Olímpico Internacional generara una pasarela a través de las dos últimas alternativas que planteábamos con la lucecita verde y que en esas alternativas habilitara la participación de equipos de Rusia. Yo lo veo eso más difícil todavía, ¿vale? Porque entraña esta complejidad que comentaba. Entonces, vamos a imaginarnos eso, vamos a ponernos, vamos a jugar a ser futurólogos y vamos a plantear que el Comité Olímpico Internacional lo habilita. ¿Cómo podría clasificarse todavía Rusia en categoría femenina para los Juegos Olímpicos de París? Bien. Por campeonato continental, el Campeonato de Europa no puede, ya quedó esa puerta cerrada en el pasado Campeonato de Europa. Se habilitó también la posibilidad de que Rusia pudiera participar en la Confederación Asiática. Se descarta también esa vía. ¿Por qué? Porque el Campeonato Continental de Asia, que era clasificatorio directo para los Juegos Olímpicos, también, perdón, que habilitaba cierta participación para el Campeonato del Mundo, también ha finalizado, no forma parte de esta vía, pero la IHF siempre tiene un as bajo la manga, ¿no? Para contentar, lo ha hecho muchas veces con Alemania, o alguna vez lo ha hecho con Alemania, creo recordar en categoría masculina, sí. No sé si en femenina llegó a aplicar esa regla, que es utilizar wildcard para invitar a quien ellos creen conveniente. Entonces, la IHF tiene 2 wildcards disponibles para invitar a diferentes equipos al Campeonato del Mundo femenino próximo, ¿de acuerdo? Diciembre, sí, para la gente que nos ve. Sí. Eso es. Si una de esas wildcards fueran para ese formato que decimos de equipo independiente, neutral, de refugiados, compuesto por deportistas de Rusia, ¿de acuerdo? Podría participar en el Mundial. Y ya entraría de lleno en las posibilidades de clasificación olímpica. ¿A través de qué? A través de que fuera campeona del mundo, complejo, por supuesto. Solo los campeonatos del mundo 2023 solo dan plaza para el campeón, o bien si el campeón ya tiene plaza porque lo haya conseguido a través de continentales o lo haya conseguido, básicamente sí, a través de continentales, pues se corre el turno hasta el siguiente que no lo tenga, ¿de acuerdo? Yo veo esta posibilidad altamente improbable, ¿de acuerdo? Es decir, que Rusia, sin participar en competiciones internacionales desde hace tiempo, llegue y rompa la baraja y sea campeona del mundo. Pero bueno, ahí está esa posibilidad. Pero ese propio campeonato del mundo habilita y plantea una segunda alternativa, que es a través de una buena clasificación en ese campeonato del mundo, en teoría, de la posición 2 a la posición 7, pero tiene trampa, ahora lo comento por el qué, que podrían ser más plazas, habilitarían, en función de esa clasificación, a clasificar a alguno de los 3 preolímpicos mundiales, que otorgan
cada uno de ellos 2 plazas, es decir, 3 preolímpicos mundiales, 2 plazas en cada uno de ellos, 6 plazas totales. Y por ahí sí que veo una vía, es decir, ahí sí que veo una vía, porque Rusia está perfectamente capacitada para ser del 2 al 7 en el campeonato del mundo, tú lo sabes mejor que yo, pero es que en el hipotético caso de que llegara en unas condiciones complejas, como digo, sin participar hace mucho tiempo a nivel internacional y que el resultado no fuera un top 7, también hay posibilidades. ¿Por qué? Porque lógicamente los que ya tienen plaza, los que han conseguido ya plaza, sobre todo los europeos, Francia como anfitriona, claro, tiene la plaza asegurada, y Noruega como campeona de Europa, ¿verdad, mi Vicente? Sí. Ya tienen la plaza directamente. Entonces, imaginaros que esos dos países quedaran en el top 7. Ya no serían solo los 7 primeros, sino que serían los 9 primeros. ¿De acuerdo? Entonces, eso le viene bien a las guerreras, importante. Eso es muy importante, por supuesto, para las opciones también de España. De todas maneras, el tema de preolímpicos es una vorágine total que eso da para una tesis doctoral. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres otro día, cuando se vayan acercando, nos metemos un poquito más en harina en ese asunto y hacemos unas diapositivas bastante visibles de cómo sería el procedimiento. Pero bueno, en lo que nos atañe ahora, que es Rusia, ya, como decía, no es solo del 2 al 7, sino que seguramente Noruega y Francia estén en ese top 7, se correría hasta el top 9. Si seguimos metiendo selecciones que ya han conseguido la clasificación, correríamos más allá del top 9 y cada vez le daríamos más posibilidades a Rusia. Posibilidades que crecerían con un mayor rodaje, una preparación específica de cara a esos preolímpicos que creo recordar eran en la primavera del 2024. ¿De acuerdo? Exacto. Además suelen ser preolímpicos, no digo sencillos, porque no hay nada sencillo lógicamente a ese nivel, pero son preolímpicos, repito, 3 preolímpicos mundiales, 4 equipos en cada preolímpico. Puede ser que en un preolímpico te encuentres con otro europeo con un nivel medio alto como tú, pero que te encuentres con un país asiático y un país africano, lo cual prácticamente te da el pase directo. ¿De acuerdo? Esto también tiene otra lógica en función de las clasificaciones que hay en el Mundial, cómo se ordenan esos preolímpicos, pero perfectamente se podría dar esa posibilidad, lo que prácticamente daría el billete olímpico que vemos ahí a través del preolímpico mundial a ese combinado ruso, o como quiera Dios que se llame finalmente. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, por resumir un poco, es complejo que se dé la vía, ¿vale? Te iba a preguntar eso. Yo, como última duda que tengo, sobre todo porque es lo que a la gente le interesa aquí, que ya me lo estaban preguntando antes de que entrases, la opción más factible es que haya primero wildcard de la IHF a Rusia para competir en el Mundial. Si no, no hay ningún otro camino, ¿no? Eso es así, ¿no? Literal. Además, depende de la IHF, porque es lo que te digo. A día de hoy, el Comité Olímpico Internacional y la IHF está en conversaciones abiertas para ver si hay alguna vía posible para incorporar a los deportistas rusos al camino olímpico. Están en conversaciones abiertas, sí que es verdad, y el Comité Olímpico Internacional ha reconocido que hay algunas federaciones que le han dicho que no hay ninguna vía abierta y otras federaciones que le han dicho que sí que hay una vía abierta. ¿Cuál será el posicionamiento de la IHF? Pues realmente a día de hoy no se sabe, porque no ha habido un comunicado ni vía IHF ni una conversación abiertamente pública en el Comité Olímpico Internacional diga qué de deportes sí y qué deportes no. Pero a día de hoy, por lo que sabemos, puede ser uno de esos deportes en el que, ya digo, la IHF tenga una conversación abierta con el Comité Olímpico Internacional para abrir esa wildcard y que puedan participar en los campeonatos del mundo. ¿Tú olfateas algo? ¿Le darías más del 50%, menos? O sea, ¿crees que es muy difícil o que es factible? Yo a todos los deportes de equipo les doy un 25% como mucho. Como mucho. Sí que es verdad que hay deportes de equipo que tienen una afinidad más cercana a lo que viene siendo la Confederación Rusa, ¿no? Por intereses económicos. Rusia al final tiene mucho dinero o no lo tiene para lo que no quiere, pero para lo que le interesa sí. Entonces, las federaciones internacionales tradicionalmente se han visto beneficiados de esa suma de dinero. Entonces, bueno, yo de todas maneras no veo, como te digo, más de un 25% de posibilidades para los equipos, y para mí sería un sorpresón que Rusia estuviera en los Juegos Olímpicos, ya sea masculino o femenino, porque al final la vía va a ser la misma, en París 2024. Claro, todo depende de la wildcard realmente. Es que claro, en chicos, por ejemplo, una wildcard no asegura tu presencia en preolímpico por el nivel, digo, de otras selecciones, pero es que en chicas casi sí. Porque además hay que decir que en Rusia están compitiendo en el plano doméstico, están en la fase de ganadores ya del título,
Y me refiero, es cierto que muchas de las importantes están jugando fuera. Supongo que alguna renunciaría a la selección, pero otras no. Entonces, al final, claro, jugadoras como Viajireva, por ejemplo, que está en Vipers jugando al máximo nivel en Champions, si luego vuelve, es una jugadora que no ha perdido ningún tipo de ritmo de competición. Y estamos viendo un montón de fichajes de Francia, de Dinamarca y de otros países de jugadoras rusas de cara al año que viene, claro. Totalmente, entonces, bueno. Por eso ya te digo, yo lo veo complejo, pero si al final se alinearan los astros y ese 25% se convirtiera en una realidad, las opciones de Rusia son totalmente, vamos, como tú dices, quizás serían de los países que más opciones tendrían por cómo es el proceso clasificatorio a nivel femenino. Total. Pues mil gracias por iluminarnos, porque ya digo, igual a la gente no le interesa mucho esto, porque también es verdad que pilla lejos el horizonte olímpico, la gente piensa en 2024, pero claro, es que la wildcard no falta tanto para que se le otorgue a Rusia o no se le otorgue, o sea, para eso no falta demasiado. Así que veremos cómo se suceden los acontecimientos. Jaime Gómez, gestor deportivo y experto en olimpismo, mil gracias por pasar por aquí otro día más. Nada, Vicente, un placer como siempre. Nos vemos. Hablaremos, abrazo. Abrazo.